¿Saben en qué mes estamos? A ver, ¿estamos en? Octubre, claro, pero es el mes de la Reforma Protestante, amén. Para todo evangélico protestante, este mes es para nosotros de celebración. Porque no porque celebramos un acto humano, sino que celebramos un gran avivamiento que el Señor trajo hace 508 años, donde el Señor sacó a su iglesia de lo que Martín Lutero llamaría una cautividad babilónica, ¿no? Sin reforma protestante no existiría iglesia evangélica, ¿no? Yo veo que a veces en muchos sectores del cristianismo evangélico quieren celebrar este día enfocados en la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica no existe si no hay reforma protestante, amén. Nosotros por eso, como reformados, como iglesia reformada, ¿no?, le damos la gloria a Dios por esto. En el tiempo de la Reforma, al salir de las fauces de la tiranía y de las imposiciones y de las doctrinas creadas por concilios y papas y todo lo que se encontró este grupo de hombres y mujeres valientes en el siglo XVI, se crearon 5 principios que son principios para toda iglesia evangélica, los crean con la etiqueta o no. Todas las iglesias evangélicas creemos en la sola escritura, amén. La palabra es nuestra única guía de fe y práctica de vida inspirada por Dios. Todas las iglesias evangélicas, ¿no?, creemos que la salvación es por la sola fe, ¿verdad? Sola fe. Nadie cree que es fuera de la fe. Todos creemos que es por sola gracia. O sea, nadie te va a decir que se salva por obras, ni siquiera las iglesias más legalistas, ¿no? No es sola gracia. Creemos que solo es a través del sacrificio de Cristo, solus Christus, ¿ven? Solo Cristo. Y creemos que todo es para la gloria de Dios, ¿no? Incluso hay unos clichés muy marcados que la mayoría de hermanos cristianos dicen que es gloria a Dios, ¿no sabes? Gloria a Dios, para eso. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con el tema de la sola escritura. Primero quiero que me acompañes en oración. Inclina tu rostro, por favor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de volver a estar acá juntos como iglesia, adorándote, juntos también, Señor, adorándote en medio de la predicación de la palabra, meditando tu palabra, Señor, sólida, inspirada, inerrante, infalible para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tenerla como preciosa, como el gran y supremo tesoro de nuestra vida, para que de ella, Señor, parta toda nuestra doctrina, nuestras decisiones y la forma en cómo vemos la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si tienes un tiempo aquí en la Iglesia Gracia Urbana, te habrás dado cuenta de que a veces hacemos notar nosotros una crisis, ¿no? Una crisis que no es nueva y que la vemos a través del mundo. Y es que hay una crisis de autoridad, ¿no? Hay una crisis de autoridad. La gente hoy día busca respuestas en todas partes. Por ejemplo, últimamente estamos en una era de la IA, ¿no? Todo lo buscan en la IA. Hasta hay gente que busca consejos psiquiátricos en la IA. Hay gente que busca doctrina en la IA. Que busca hasta conversar con la IA porque no tiene que conversar. Pasa, ¿no, verdad? ¿No? Como si fuera su chatbot, creo que le llaman, ¿no? En un mundo así, imagínate, donde la gente también a veces busca podcasts de gurús, ¿no? Gente que no es cristiana, pero te da sus consejos porque el internet ha permitido que ahora cualquiera prenda una cámara y diga cualquier pachotada y se haga el sabio. ¿La verdad o no? Gente que no está preparada para aconsejar, con gente que no está preparada para decirte algo, te lo va a decir. Especialmente nuestra juventud está expuesta a eso, porque dicen, es que es influencer, pues, ¿qué tiene? Puede que no sepa nada de un tema, sin embargo, puso una cámara y dice bla, bla, bla. En un mundo así, imagínate, donde todo el mundo se inclina ante el altar de lo comercial, ante el altar incluso de la cosmovisión anticristiana del mundo, es necesario que como cristianos dejemos bien en claro cuál es la base de nuestros pensamientos, cuál es la base de nuestras doctrinas. No ser subjetivos, sino ser objetivos. ¿Amén? Bueno, y en el contexto de eso es que aparece la sola escritura para nosotros. Lamentablemente ahora también la mayoría de los que se hacen llamar pastores
muchos dicen que son bíblicos, no muchos dicen que son bíblicos, pero aprovechándose de las personas que buscan respuestas en todo, te dicen entonces, Dios me dijo. ¿Lo has escuchado? Dios me dijo. Yo siento que esto debe ser así. Ah, tú sientes, ¿no? Dios te dice. ¿Dónde te dice? ¿Cómo te dice? Ya sé que hay que confrontarlo, porque eso ya es subjetivismo. Cuando yo digo Dios me dijo, es porque estoy presuponiendo algo que tengo acá. Cuando digo yo pienso, con mucha más razón, es un pensamiento particular, privado, ¿no? Incluso he visto liberales teológicos, porque eso sí no lo he visto ni en siquiera pastores evangélicos, que dicen que la teología debe adecuarse a la cultura actual, o sea, la cosmovisión progre, porque eso es lo que se demanda, como si fuéramos, ¿qué?, esclavos de esa cosmovisión anticristiana con la que se supone que deberíamos luchar. Ellos se sujetan, se rinden y proceden a enseñar de esa manera, lo cual crea caos en las familias, ¿no? Entonces, este tipo de cosas deben desaparecer de las iglesias, porque nosotros debemos preguntarnos, ¿de dónde viene entonces la autoridad que me hace falta? ¿De dónde viene la base epistemológica? Esa palabrita apunta, la base epistemológica es la base de tu razón. ¿Cuál es la base sobre la cual yo voy a construir el edificio de mis pensamientos, el edificio de mi fe, el edificio de mis acciones y por ende incluso lo que debo sentir? ¿Sobre qué? ¿Sobre las visiones de un loco? ¿Sobre las visiones de un gurú? ¿Sobre las corazonadas de otro? No, ¿verdad? Nosotros creemos que vamos a construir nuestras ideas, nuestra doctrina y nuestra vida sobre la base de lo que Dios ha hablado. Y Dios ha hablado en su palabra, acá está, sobre la base única de las Escrituras. ¿Amén? Porque tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Porque otros pueden decir que tienen palabra profética, pero ¿es segura? No. Y les hablo desde un púlpito donde nosotros creemos en los dones como el don de profecía, pero de la Biblia, no es que te dice Dios me dijo como adivinos, como gitanos. No. Incluso los más grandes hombres de Dios que tuvieron experiencias con el don de profecía verdadero, partieron de acá. Y ellos eran los más grandes defensores de la sola Escritura, porque de acá del púlpito nunca se tiene que decir profecía más que la Biblia. Amén. Aquí nadie se puede parar a decir de nosotros, Dios me dijo, yo soñé, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Otra cosa más, ¿de dónde vamos a partir también para construir la base de nuestros pensamientos, la base de nuestros sentimientos y sobre todo de nuestra doctrina? ¿Vamos a partir de nuestro corazón engañoso? No, ¿verdad? Tampoco del corazón engañoso, porque nuestro corazón nos suele mentir siempre. Vamos a partir de las tradiciones, como hacía la iglesia romana en ese tiempo, porque recuerda que la tradición en sí a veces no es mala, sino nuestra interpretación de la tradición. Nos convertimos en tradicionalistas y comenzamos a partir de tradiciones que en su momento eran buenas y aún no es que sean malas, sino que las convertimos en dogmas. Y esos dogmas coercionan y sojuzgan a la gente y la alejan de la Biblia. Y corremos el riesgo que la próxima generación, si es que no la perdemos, se aferren a la tradición y ya no a la sola Escritura. Y ahí terminamos convirtiéndonos en un congelador. Y eso puede pasar, porque ya ha pasado, incluso en la historia de las iglesias más sanas. Entonces, sola Escritura, ¿no? No es la Biblia más la tradición. Sola Escritura no es la Biblia más mis emociones. La Biblia más los sueños de un apóstata que se inventa que Dios le dijo. No. Es solo la Biblia, nuestra única regla de fe y práctica de vida, y la que le da la vida incluso a nuestra confesión de fe, no la confesión que tenemos en esta iglesia. Es una expresión de lo que creemos, ¿no? Recuerda que una confesión de fe es un credo, como hoy día siempre proclamamos el credo, ¿no? ¿Qué es lo que creemos? La iglesia, ¿en qué crees? Por eso es la pregunta de que está dirigiendo, ¿no? Creo en esto, creo en esto. Pero creo ¿por qué? Porque lo dice la Biblia, pues. En su contexto. Y en el contexto de la interpretación histórica. ¿No? ¿Por qué digo esto de la interpretación histórica? Porque si
Por 2000 años la Biblia enseña en su contexto, al margen de las diferencias denominacionales, todos hemos creído y ahora viene alguien a decir, tengo palabra fresca, tengo palabra rema, yo creo B. ¿En quién vamos a creer? ¿A la Biblia en su contexto y en el contexto de la interpretación histórica? ¿O a esta persona que está delirando? Está el problema. Nosotros no podemos estar creyendo a las personas que dicen que tienen palabra fresca, porque la Biblia es fresca siempre. La palabra es siempre fresca. Entonces, sola escritura no es un eslogan que se inventaron en el tiempo de la Reforma, ¿no? Era una verdad. Es una verdad rescatada de las mismas páginas de este libro. De aquí se rescata esta verdad de la sola escritura. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñame a segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Conocido este versículo por muchos de nosotros, vamos a analizarlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Sí, dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense bien lo que dice el texto. Y fíjate en lo que no dice. ¿Qué cosa no dice? A ver, ¿qué cosa no dice? No dice, como dice una línea llamada la neo-ortodoxia, que la palabra, que la escritura contiene la palabra de Dios. No dice que la contiene, ¿no? La escritura es inspirada por Dios. No contiene solamente la palabra de Dios. No dice que se convierte en la palabra de Dios en el momento que tú la lees. Porque hay hermanos que dicen eso, especialmente algunos liberales. O sea, como si este libro fuera un libro muerto y recién se convierte en la palabra cuando tú la lees. Eso no dice tampoco. No dice eso, ¿no? No dice que es una de las tantas autoridades que tenemos, ¿no? Es una de las tantas autoridades que tenemos para discernir nuestra doctrina. No dice eso tampoco, sino que dice con una claridad abrumadora, dice que es inspirada por Dios. Amén. Es la voz de Dios. Entonces, ¿quieres escuchar a Dios audiblemente? Léelo pues. Léelo en voz alta. Hay cursos de Dios. Así lo vas a escuchar a Dios. Y vamos a ver esto. Vamos a desentrañar de este texto qué significa que es inspirada, cuál es su utilidad y cuál es su propósito. Estos 3 puntos vamos a ver hoy, por el tiempo. Pero créanme, hermano, de aquí me gustaría que todos ustedes se vayan a casa y así como les gusta entrar al TikTok, a ver bailar un perro por ahí, se pongan a buscar sola escritura. Buscan sermones, libros, porque yo veo que muchos se basan en TikToks ahora. TikTok, ¿cuál es tu bibliografía? Le pregunto. Y me mandan un video de TikTok. No, yo no digo que esté mal el TikTok, porque las plataformas no son malas, yo tengo mi TikTok. Pero no bailo, hablo cosas. O sea, las plataformas son buenas. Lo malo es que te encuentras a cualquier cosa y cualquier persona diciendo cualquier cosa. Por eso yo soy a la antigua. Y 1000 veces les puedo decir, búscate mejor un buen predicador y un sermón en YouTube sobre el tema que te parece. No vayas al TikTok. Pues acá tienes una iglesia que te puede recomendar predicadores, sermones. Búscalos. Y si eres una persona diligente y estudiosa, di, pastor, ¿tiene un libro sobre la sola escritura? No seas holgazán. Si tú lees 45 minutos diarios, mira, yo te digo porque yo lo hago esto desde mundano, ¿no? Si tú lees 45 minutos diarios, cuando llegues a fin de año, vas a ver que milagrosamente, y te vas a sorprender de ti mismo, te habrás leído más de 30 libros de 200 páginas, de esos que son así. Más de 30 libros cristianos te habrás leído. De narrativa. Te vas a sorprender lo que puedes hacer. Si tan solo fueras diligente. Ni hablar que ya te habrás leído cuántas veces tu Biblia. Si fueras diligente. Amén. Que tu bibliografía no sea el TikTok. Ten tu TikTok, no hay problema, no hay que ser legalista.
Pero tú sabes que esos algoritmos te llevan a perder el tiempo a veces, ¿no? Tú puedes estar hasta buscando en TikTok solo escritura y luego te sale cualquier cosa que hasta incluso llama la atención, ¿no? Con su mano, ¿no? Te va a querer disparar la dopamina, pum, 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 tú vas a caer ahí. Si eres jovencito, más con más razón, no pierdas tu tiempo. Porque cuando uno llega a una edad, por ejemplo, yo tengo 40 y tantos, a pesar que sí leo bastante y he leído desde mundano, como les digo, hubo un video que me gustaba leer más y no perder mi tiempo, en serio. No desperdicien su vida, queridos hermanos. Punto 1, el origen de la sola escritura. Primero vamos a entender que si vamos a defender la sola escritura, debemos comenzar donde comienza el texto que hemos leído, porque la Biblia nos debe guiar, ¿ves? La sola escritura, ¿no? Vamos a empezar del texto. Y el apóstol Pablo que dice que esta palabra es bajo la inspiración del Espíritu Santo, inspirada por Dios. Él no dice que partes de la Biblia son inspiradas o solo las ideas principales son inspiradas. Dice que toda la escritura. En el contexto histórico se refería al Antiguo Testamento cuando lo escribió en ese momento, pero se aplica para todo. ¿Amén? Bien. Esta palabra inspirada viene de una palabra en el original que es theopneustos, que significa exhalada por Dios. Theos, Dios, neustos, exhala, inspira. Así. Eso significa que es exhalada por Dios. O sea, es la misma voz de Dios. Y esto nos va a llevar a dos verdades que me gustaría que las apuntes, porque si no crees en esto, un día puedes llegar hasta las herejías, ¿sabes? Esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Mira, ya, una es la inspiración verbal. Inspiración verbal. Todas las palabras que el Señor ha inspirado son su voz. Significa que las mismas palabras fueron soberanamente inspiradas por Dios. Todas las palabras que están ahí, todas. En los originales, o sea, en los manuscritos originales, son inspiradas perfectamente por Dios. Porque iba a salir alguien a decirte, un crítico textual, no, pero esa versión tiene una palabra que no está bien ahí, que no sé cuál. Está bien, tienes razón, porque estas son copias y traducciones. Pero la inspiración está en los manuscritos originales, los cuales ya no existen. Solo existen las copias más antiguas. Y no tenemos por qué perder piso, ¿no? Cuando te digan, sí, pero los originales no existen. No, pero los copistas antiguos, hebreos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, son los mejores copistas de toda la historia. No hay nada mejor preservado que el Antiguo Testamento. Y lo mandas a leer un libro de crítica textual, por ejemplo, de George Latta, ¿sí? Porque a ti nadie te puede mover el piso. Nosotros estamos convencidos por eso de que nuestra Biblia es inspirada por Dios. Porque aunque los manuscritos originales ya no existen, las copias más antiguas, sí. ¿Amén? Los códices más antiguos, sí. Un códice es así, mira, un libro como este. No sé si han visto a la antigua. Cosidito, así, este es un códice. En cambio, un papiro es una hoja grandota, ¿no? Códices son esos libros antiguos porque tienen forma de este libro ya. Pero está cosido por acá. Ese es un códice. ¿Amén? Entonces la inspiración verbal. Y ahora sí viene esto que es vital, la inspiración plenaria. Los liberales teológicos niegan la inspiración plenaria. La inspiración plenaria significa que todas las partes de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Todo. ¿Amén? La Biblia está plenamente inspirada por Dios en su totalidad. Los 66 libros del canon son inspirados por Dios. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Amén. Entonces hay que ser claro. También en esto, me acuerdo justamente que les mencionaba George Latt. George Latt es un crítico textual que tiene un libro muy bueno. Él dice, por si acaso, cuando hablamos así, que cada palabra fue inspirada en los originales y que cada momento está basado en la Biblia, es cierto, real e inspirado, que cada parte de las Escrituras y los 66 libros son totalmente la voz de Dios. Muchos piensan entonces que el escriba del libro, por ejemplo el apóstol Pablo, se ponía en un trance y comenzaba a escribir así, ¿no? Lo que Dios le dictaba, o que escuchaba una voz, y esto, ¿no? Y tú vas a ver que en la Biblia en ningún momento pasa eso, ¿no? No eran simples amanuenses, un amanuense era una persona copista, ¿no? O una persona un escriba, ¿no? Que copiaba. Tú le dictas, te copia, ¿no? No, la Biblia no es un dictado mecánico. El Señor inspiró utilizando emociones,
No sé si leyó los salmos. Los salmistas, junto con David, dejan expresar sus emociones. Hasta a veces dice, destruye a mis enemigos, Jehová, ¿no? Expresa lo que sentía en ese momento. Amén. Circunstancias, o hasta incluso revisiones, ampliaciones y estudios de la historia y el contexto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas le llaman los evangelios sinópticos? Pues se están enterando. Le llaman sinópticos porque sin significa cooperación, óptico, la misma visión. Tienen la misma forma, tienen el mismo bosquejo, digamos. Así para hacerlo más fácil. Sinópticos. ¿Y cómo es que primero es Juan Marcos el que escribe su evangelio? Mateo le parece correcto y lo amplía porque él sí fue un discípulo de Jesús, ¿no? Él sí estuvo con Jesús. Pero Lucas, un gentil, que era el médico que acompañaba a Pablo, en los años que quedó en Jerusalén, mientras Pablo estaba en la cárcel, fue y comenzó a investigar. Porque él, cuando le habla el excelentísimo Teófilo, le cuenta cómo comienza a conversar con algunos de los apóstoles que todavía estaban por ahí, o con María, ¿no? Por eso él tiene detalles que ni Mateo tenía. Por ejemplo, que María guardaba eso en su corazón. Cosas personales. Porque él se fue a preguntarle, pues. Y amplió ese evangelio. Aclaró algunas cosas que en Mateo no entiendes. Por ejemplo, en Mateo 24, tú cuando ves la gran tribulación que ya pasó en el siglo I, dices, ¿qué será la abominación desoladora? ¿No? Porque él utiliza el lenguaje de Daniel, ¿no? Mateo, como judío, utiliza el lenguaje de Daniel. Cuando ven la abominación desoladora, dice, ¿no? Pero como Lucas es gentil y pues se lo va a mandar a una persona gentil como Teófilo, él sí pone, cuando vean los ejércitos. Lo hace más fácil. Ahora tú dirás, entonces Lucas estudió los dos evangelios y luego le hizo un estudio y lo amplió. ¿Ves? Todo ese trabajito se tomó Lucas. No es que se quedó como en un trance y comenzó a escribir. ¿Ves? No. El Señor fue soberano en esta inspiración, en medio de sus circunstancias, en medio de su estudio, en medio de eso que puso en el corazón de él, porque él quería que ese evangelio salga así como está. ¿Amén? Así es. Ahora es una bendición tenerlos así. Por eso los sinópticos son casi 3 formas de verlo, pero desde el mismo sitio, y Juan sí está por acá. Juan tiene su propio evangelio, digamos. Pero ese es un ejemplo de cómo el Señor ha inspirado y que no es una copia mecánica, ¿ves? ¿Amén? No es un dictado mecánico, tiene su estilo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene entonces este origen divino, este origen inspirado? ¿Qué implica este libro ahora que tenemos acá? ¿Qué implica? Varias etiquetas que vamos a darle a la Biblia ahora, que también espero que lo copies, porque para nosotros es importante que siempre defiendas a la Biblia y que digas lo que es la Biblia, ¿no? Primero, implica que al ser la misma voz de Dios, y Dios es un ser que no tiene errores, como dice el Salmo 30, la Biblia no tiene tachas, es intachable, es decir, es inerrante. Nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Ahora te sale un liberal a decir, no, porque ese tratado de la inerrancia recién se hizo en el siglo XX, hasta incluso lo firmaron pastores que recién acaban de morir como MacArthur y Sproul. Claro, pues, porque nadie antes estaba discutiendo eso, sino que justo en el siglo XX, en ese tiempo, ya los liberales teológicos comenzaron a salir de nuevo, porque salieron a principios del siglo XX, en los 70s, 80s comenzaron a salir de nuevo en las universidades de los Estados Unidos, y se tuvo que hacer esa declaración de inerrancia, que es en Chicago, la declaración de Chicago de inerrancia. Por eso, no es que antes de la historia nunca se creyó en la inerrancia. Si tú ves el Salmo 30, ahí dice que intachable es la palabra de Jehová, como un crisol. Es intachable, significa, un crisol era un horno donde quitaban las impurezas, o sea, sin impurezas. La palabra es pura, la palabra es intacha, o sea, inerrante, sin errores. Siempre se ha creído, no caigamos en ese jueguito, ¿no? Si el origen es Dios, su palabra es verdad. Su palabra es verdad, no tiene errores. ¿Amén? También otra cosa, al no tener errores, es infalible para lo que fue escrita. Infalible, eso se llama la infalibilidad. Quiere decir que la Biblia tiene un propósito y él no va a fallar en ese propósito. Cuando la Biblia te quiere mostrar a Cristo como el Salvador, como el Rey, es porque es así y no va a fallar. Amén. No hay contradicción. La Biblia nos muestra a Cristo como el Salvador y como el Rey.
La Biblia tiene un propósito y es infalible ese propósito. También al ver entonces que es inerrante, que es infalible, entonces es autoritativa. Es nuestra única autoridad. Porque ahora te das cuenta con más fuerza por qué creemos en la sola Escritura. Porque mi autoridad no puede ser un sueño. Que mañana sueñe otra cosa diferente. No puede ser la corazonada de una persona. No puede ser la falsa profecía de alguien que, incluso siendo sincero, le crea sus corazonadas y dices, pero Dios me dijo. Porque somos cambiantes, el corazón es engañoso. Pero Dios lo inspiró en un libro para que quede para siempre. Su palabra es para siempre, es autoritativa. Nosotros no vamos a debatir con el aliento perfecto de Dios, amén. No vamos a negociar con Dios. Tenemos que, como iglesia y como cristianos, sujetarnos a la palabra y someternos a la palabra de Dios. Nuestra autoridad no deriva de las iglesias, de los concilios. Como decía Lutero, pues, en la dieta de Worms, Lutero fue rodeado de autoridades religiosas y civiles de su tiempo y fue amenazado por los escritos que había hecho, donde desataba todas las falsas doctrinas de la Iglesia Católica, donde incluso uno de estos libros decía que la Iglesia había estado cautiva babilónicamente. La cautividad babilónica se llama, está en internet si buscas. Y él se paró y les dijo, o sea, no porque los concilios estén mal en sí mismos, ¿no? Sino que concilios y concilios, papas que se contradicen, porque decía, el Papa Urbano dice que el concilio tal significa esto. No, pero el Papa Pío dice esto. Y otro decía, no, pero el actual Papa León X, que era de su época, dice esto. Se contradecían, ¿no? O sea, la interpretación del concilio. Y el Lutero dijo, nosotros no estamos sujetos a papas y concilios que se contradicen entre sí. Si no me lo demuestran con las escrituras y con la razón, no me retracto, les digo. No me retracto. Que Dios me ayude, así. O sea, mátenme, pues, ¿no? Pero no nos vamos a retractar. Amén. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a la Biblia, porque es inerrante, infalible, y no hay otra autoridad, pues. No hay otra autoridad. Y para terminar este punto, por tanto, como no hay otra autoridad, es suficiente. Por eso que yo creo que Dios puede poner una impresión en tu corazón, como se lo hizo a Spurgeon y a otros pastores conocidos, ¿no? Que algunos le llaman el don de profecía. Acá, para hacer doctrina, la Biblia es suficiente. Para hablar de acá de este púlpito, la Biblia es suficiente. ¿Amén? Y para aquellos que ya son charlatanes y ahí paran hablando cosas que Dios me dijo, decirles, como dice John Owen, si tu profecía, bueno, ya, no es una blasfemia, ¿no? ¿Está de acuerdo con la Biblia? No la necesito, pues, porque ya tengo la Biblia. Y si no está de acuerdo, eres un falso profeta. No hay escapatoria, ¿no? De aquí no se habla más que la Biblia. ¿Amén? Amén, queridos hermanos. Segundo punto, su utilidad. ¿Para qué nos sirve? Esta Biblia es actual. La Biblia es actual. Dios no ha escrito un libro para que se quede guardado en una lista de colecciones de antigüedades, ¿no? El Señor nos ha escrito una Biblia viva. Y dice que es útil acá para enseñar, ¿no? Aquí es donde siempre se debe comenzar. Entrenándonos para la vida cristiana y para la doctrina. Es útil para enseñar. Si yo quiero enseñar en la iglesia, ¿no? Inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? Todo lo que nos paramos acá a enseñar, siempre vamos a enseñar con la Escritura. Una vez más te digo, en su contexto y en el contexto de la interpretación histórica. ¿Por qué te repito esto? Porque hasta los mormones dicen que estudian la Biblia, ¿no? Cualquiera te va a decir, yo enseño la Biblia. La Dios Madre te dice que enseña la Biblia, pero no en su contexto, ni en el contexto de la interpretación histórica. Entonces es útil para enseñar, ¿no? La enseñanza va a iluminar tu corazón, y de esa iluminación tú vas a vivir. Amén. Esa es la función de las Escrituras. No solo nos va a mostrar incluso el camino correcto, sino, como hemos estado estudiando, los que hemos hecho ya el discipulado 1, ¿no? Nos muestra de dónde nos sacó el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la doctrina del pecado, ¿no? Entonces tú dices, estaba peor de lo que yo pensé. O sea, cuando yo no era creyente, era peor de lo que yo mismo había pensado.
porque la Biblia te muestra quién eres. Es como un hombre frente al espejo. Esto es lo que tú realmente eras, te dice el Señor. Y ahora tú podrás tener retrocesos, errores, ¿no? De dudas, pero ahora tú eres una nueva criatura, porque ahora cuando te ves al espejo, ves a Cristo. Y Él es perfecto. ¿Te das cuenta? Más bien, entonces yo digo, ¿cómo está la gente afuera? Y eso me trae más carga para evangelizar, porque la Biblia me dice y me da el diagnóstico correcto de cómo es el ser humano. ¿Amén? La Biblia me enseña, ¿ves? Yo quiero enseñar a otros también, pues. Yo quiero enseñar a otros. Seguimos. Entonces, ahora que me está enseñando, yo tengo que corregir el error, pero no quedarme ahí, sino también llevar a la gente hacia el camino correcto, ¿no? Digamos así, la Biblia no es solamente el martillo que quiebra, sino también el yeso que vuelve y la bendita para sanar tu corazón, para sanar tu alma, para enrumbarte en el nuevo camino que tienes que llevar, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Que la voz de Dios nos cambie, que la voz de Dios nos transforme y que la voz de Dios nos sane. Cada uno de nosotros tiene su proceso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta que aún siendo cristianos hemos tenido problemas con nuestro temperamento, con nuestras emociones? ¿O no? Como una vez les dije hace tiempo, si alguno de ustedes me dijera que no, ya está glorificado, pues no, es la verdad. No hay forma de escapar de eso, somos humanos. Somos humanos. Y la Biblia también está hecha para corregirnos, para ponernos en el camino correcto. No solo te va a decir, tu vida es un desastre, sino que también te va a decir, levántate, que aquí está el camino. Porque el Señor quiere hacerte a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8, ¿no? Para eso nos predestinó, para conformarnos a la imagen de tu Hijo. ¿Ves? O sea, el plan de Dios no es dejarte ahí, es hacerte como Cristo. Imagínate, no hay perfección más grande. No estoy hablando de una perfección moralista, sino te estoy hablando de la imagen espiritual de Cristo en ti, del fruto del Espíritu Santo que debe seguir creciendo en ti. Gálatas 5. Más amor, más paz, más humildad, mansedumbre, que es humildad, más templanza, que es dominio propio, más paciencia, cosa que nos falta todos los días de todos, ¿no? El Señor quiere que te conviertas a la imagen de Jesús. Y finalmente también dice, útil para instruir en justicia. Este es el proceso continuo, ¿ves? No te está arreglando solo de emergencia. Él te va a seguir conformando a la imagen de Cristo, instruyendo para la justicia. Nos enseña a vivir de manera que agrademos a Dios, no solo en la crisis, como a veces nosotros con nuestra carne somos expertos de buscar a Dios cuando estamos en una crisis. Vamos corriendo al trono, ¿no? ¿Por qué cuando te sientes bien no lo buscas? ¿No? Muchas veces por eso es que muchos de los cristianos están un poco detenidos, no hacen discípulos. No, pero yo estudio teología, pero no haces un discípulo, entonces no vale nada, ¿sabes? Si tú no discipulas, si tú no oras por tu familia, si tú no clamas por tener una crianza donde a tus hijos los hagas discípulos también. Sí, muévete en el área donde Dios te puso. No te estoy diciendo que salgas a la calle con una corneta. Cada uno de ustedes tiene un contexto, ¿no? El Señor te ha puesto en un lugar. Y ahí están tus discípulos, Juan. ¿Dónde estás tú? Mírate, ahí están tus discípulos. El Señor va a poner discípulos porque a nosotros nos ha mandado a ser discípulos. Así que ahí te los va a poner. Donde quiera que Dios te ponga. Y cárgate por ellos, cárgate. Es parte del proceso de santificación, que seamos obedientes. Como acá muchas veces les dije en Gracia Urbana, yo al menos como pastor no soy legalista, ya se lo saben de memoria. Nunca te voy a decir no te vistas así, no sé cuánto, pero cuando no hacen discípulos, tío, estás en pecado, pues. Ese es lo único que es la gran comisión, pues. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los tipos de personas. Ora y discierne. ¿Dónde están los discípulos que Dios me está poniendo al frente? Y ahí voy. Sean personas difíciles, sean personas fáciles. A Dios no le vas a dar excusas ese día final. Él te ha predestinado para ser hecho a la imagen de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Pues discípulos, ¿verdad? Él hacía discípulos, pues chicos, hermanos queridos. Aceptámoslos. No te cargues pensando que debes tener una multitud. Empieza con un hito. Y así el Señor va a bendecir. Para terminar, punto 3, su propósito supremo. O sea, ¿qué pretende Dios lograr con nosotros
con su palabra, con la sola escritura, ¿no? Entonces hemos visto el origen divino y ahora vamos a ver que los seres humanos siempre estamos buscando los porqués, el porqué de la vida. Dice la palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora no te vayas a alarmar con esto, no dice para que sea santurrón, dice perfecto. O sea, no significa ser un impecable ontológicamente porque tú ya has caído, Dios te ha salvado y no vas a poder volverte perfecto moralmente del todo. Pero su propósito para el cual Él te ha salvado, en la palabra, es como que el Señor quiere ir llevándote hasta que tengas el corazón de Jesús viviéndose. Como les dije, toda buena obra, preparado para toda buena obra no significa preparado para toda la obra de Dios nada más en el sentido de que vas a ser pastor, evangelista, ¿no? Sino que Él quiere prepararte por completo, o sea, enteramente, para vivir ese nuevo reino en el cual te ha despertado. Recuerda que tú has despertado de la muerte a la vida a un reino diferente. Tú has despertado para vivir a Jesús en medio de la sociedad. Tú eres como una puerta entre el cielo y la tierra. ¿Te das cuenta? Pero te tomas en serio tu rol, te tomas en serio lo que eres. No te tomas en serio a veces, ¿ves? Ni tú te la crees. Pasa, ¿no? Tú eres una puerta entre el cielo y la tierra. El Señor no te ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, para que no resplandezcas con la luz de Cristo. Claro, no con tu luz, tú no eres una estrella. También ayer justo le hablaba a los chicos de Reform Group acerca de un lema de la Reforma también, que está basado en varios versículos donde dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Que se llama post tenebras lux. ¿Y post tenebras lux qué significa? De las tinieblas a la luz. Si a mí me ha sacado de las tinieblas para ir a la luz, es porque Él quiere prepararme enteramente, o sea, totalmente para esa obra de evangelización que Él me va a enviar a hacer. Amén. Para los discípulos que voy a hacer, Él me ha preparado enteramente para toda buena obra. Si un día Dios te llama al ministerio pastoral o un líder de célula, lo que quieres, bien, está bien. Pero si Dios no te llama a eso, igual tienes que ser discípulos. Hacer discípulos no es solamente para el que tiene un cargo eclesiástico o un liderazgo, es para todos los cristianos y Él te ha preparado para eso, para toda buena obra. Es un propósito activo y práctico. Vivir el fruto del Espíritu Santo, que son las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andes en ellas, como dice Efesios 2:10, ¿no? Y hacer discípulos de todas las naciones. Esos son tus mandamientos. ¿Estás que obedeces o no estás obedeciendo? Puedes decir, estoy en obediencia, puedes decir, no puedes de repente. Pues comienza, porque el Señor te ha salvado para eso. Él quiere producir un pueblo completamente equipado para darle la gloria. Miren, hermanos, muchas de las iglesias cristianas no hacemos esto. No digo porque no tengamos un programa para hacerlo, sino que en su corazón los miembros de las iglesias no lo hacen. Y generalmente tú ves la historia, ¿y sabes cuándo lo hacen? Cuando hay un avivamiento. Cuando hay un avivamiento, hay un despertar, comienza los cristianos que estaban metidos debajo de su cama a hacerlo, a ser discípulos, a evangelizar. Y por eso generalmente cuando lees la historia de un avivamiento dices, mira, se salvaron miles en tal ciudad. ¿Pero por qué se salvaron? Y a veces nos enfocamos en eso, ¿no? El avivamiento de tal ciudad. Sí, pues se salvaron como 30,000 personas entre los años tal y tal. ¿Pero por qué se salvaron? Porque la iglesia despertó, pues. Porque los que eran cristianos y estaban ahí detenidos sin evangelizar a nadie, ¡boom! Eso pasó en un avivamiento. Primero despierta la iglesia. Yo estoy orando mucho por un avivamiento en nuestra iglesia. Podemos habernos quedado sentados estudiando de repente nada más. Y otros ni eso, ni orando, no están ayudando, no están clamando. ¿Tú crees que Dios va a usar instrumentos así apagados? ¿Que no le hemos rendido cuentas de rodillas al Señor de nuestros pecados? ¿Que no te atreves a predicarle a tu hermano que está a tu lado? No, Señor, no va a utilizarnos. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que vamos a perder a nuestras generaciones. Nosotros amamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. ¿Qué estamos haciendo? No tengo tiempo. En serio, hermano. Bueno, no están todos los hermanos, sino hay varios nuevos, si no meto más palo, porque quería que la iglesia se despierte con este tema, en serio. Porque si nosotros, los antiguos, al menos acá, realmente nos aviváramos,
se comprometerían para poder formar de nuevo el ministerio de Neo, un RY? O sea, ¿dónde están nuestros jóvenes? Hace poco nomás me acuerdo que estaba pensando y que muchos de los jovencitos que están ahorita eran pequeñitos, eran bebitos, y ya son adolescentes. O sea, los años pasan así. Y meditando el tema de la sola escritura, digo, entonces no estamos glorificando a Dios en obediencia, siendo discípulos de los que ya tenemos. Porque de repente yo comienzo a discipular a hermanos nuevos que están llegando, gloria a Dios, y lo voy a hacer. Pero ¿qué? Los que están acá. Y los chicos, y los jóvenes, y los niños. ¿Qué esperamos? A que crezcan y digan, bueno, papá, me autopercibo árbol. Porque si los regalamos al César, como dice un pastor, vas a tener hijos del César. Si tú a tu hijo lo regalas al César, no vas a tener hijos del César. Es la verdad. Hermanos, que nosotros debemos darle un golpe mortal a la condición anticristiana de este mundo. Como dice Mateo 16, 18, que ni las puertas del Hades prevalecerán. Nosotros debemos darle ese golpe mortal. No esperar a que el enemigo nos rodee a nosotros. De todo corazón les digo esto. Mediten en su corazón. ¿Realmente estoy viviendo sola escritura en todos los aspectos de mi vida? ¿Realmente estoy viviendo sola escritura en mi servicio en la iglesia? Es la verdad. Dios no nos ha dado la Biblia para tener una opinión sobre la Biblia, sino para obedecerla. Y yo sí estoy tratando de meter mi dedo en todos los huecos que tenemos, en esto, y hay un montón de huecos que tenemos que hacer. Volver a las escrituras, porque eso significa una reforma verdadera, ¿no? Reconsiderar, ser humildes. No hemos hecho bien estas cosas, pues. ¿O no? Sería orgulloso de nuestra parte de decir, no, todos estamos bien en todo, ¿no? O decir, no, ya tenemos buena doctrina, ya, entonces hay que dejarlo ahí. Mira, si tenemos una buena doctrina de salvación, escatología, que vamos a hacer una conferencia incluso, porque creemos que estamos en un nivel para enseñar, pero no tenemos buena doctrina a la hora de la práctica, en la crianza, en la búsqueda de la santidad, en la doctrina de la oración, porque no se ve, porque esas son cosas que se tienen que vivir, ¿ves? Esas cosas no van a poder quedarse en un papel, entonces no tenemos sana doctrina en eso, pues. Entonces no estamos reformándonos en eso. O sea, porque reforma significa conformarnos a las escrituras, ¿amén? A esa escritura hermosa, perfecta, inerrante, infalible y suficiente de la que estamos hablando. Entonces, hermanos, que empiece este octubre, esta fiesta de la reforma, con esa meditación en tu corazón. ¿Soy una persona que cree en la sola escritura en todas las áreas de mi vida? ¿O hay un montón de huecos que tengo que tapar? Vea la palabra, que sea como un espejo para tu alma y que demuestre realmente si estamos equivocados. Y hay que ser humildes para decir, sí, pues sí, nos equivocamos. Asume. Seas hombre, seas mujer, asume. Y hay que comenzar a cambiar, porque arrepentimiento significa tomar una decisión para cambiar. No decir, sí, estoy mal nomás. No, hermanos queridos. Bueno, para terminar, queridos hermanos, te animo a que abras tu Biblia cada día, no como una obligación, sino como ya hablamos, una cita con tu Rey, con tu Salvador, una cita que te transforme, ¿no? Que te pongas delante de su trono, que te rindas delante del Señor, que te apasiones. Y si te quieres quedar horas ahí detenido, quédate ahí, escucha su voz. Y tú también háblale, clámale, hasta que el Señor transforme más tu corazón, hasta que nos saque del piloto automático en el que estamos, porque esa es la voluntad de Dios, y eso está acá. Porque si la voluntad de Dios es que seamos como Cristo, nos falta mucho trabajo. Qué bueno que uno se esfuerce para eso, ¿no? Nosotros no somos legalistas, lo repito por segunda vez, pero si en algo te quieres poner una carga encima es por esto. Quiero ser más como Jesús, quiero hacer discípulos. Hazte legalista para ti mismo, pues. Ponte esa carga. Quiero ser discípulo, quiero perdonar, quiero poner la mejilla. Porque a veces todas esas cosas, de no tener el corazón de Cristo para las cosas que Él nos ha pedido, nos hace perder tiempo y no hacemos discípulos. Por estar con esas cargas innecesarias. El Señor se ha llevado ya esas cargas. Amén. Ponte de pie, por favor. Acuérdate que tú eres ese hombre, esa mujer, equipado y listo para toda buena obra.